Es muy interesante porque hoy precisamente la iglesia celebra la asunción de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, la victoria de Jesús y María, por supuesto. Y en la segunda lectura, el apóstol Pablo dice unas cosas muy importantes y se me hizo bonito leerlas porque esto tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la fe. Entonces el apóstol Pablo empieza y dice: por eso también yo, a tener noticias de su fe, a tener noticias de esta fe, de nuestro Señor Jesucristo y de su caridad para con todos los hermanos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de su corazón, para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, por el cual la riqueza de la gloria otorgada por él en la herencia de los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que despliega en Cristo resucitado de entre los muertos y sentado a la diestra de los cielos, por encima de todos los principados, potestades, virtudes, dominaciones, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en los venideros, sometido todo bajo sus pies, y lo constituye cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de todos los que creemos en Jesús. Fíjense que para mí esto es algo muy hermoso, y me recuerda, pueden sentarse, y me recuerda mucho mi niñez precisamente. La mayoría confundimos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y precisamente cuando me hablaron por teléfono hoy en la mañana que estuve orando, estuve en la presencia del Señor, quise ver un poco de la historia, cómo nace esta devoción. Pero lo más interesante es que recordé mi infancia, porque en mi casa, cuando entrábamos, mi mamá tenía una imagen precisamente de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, y era de mi tamaño. Es grande esa imagen, grandísima, ¿no? La tenía colgada y todos los días nos ponía a rezar, todos los días rezábamos, desde que me acuerdo, ¿verdad? Que rezábamos. Incluso me acuerdo que en una ocasión tocaron, y entonces pues ya yo fui y abrí, eran unos amigos que querían jugar, y yo le dije: oh, no puedo porque estoy haciendo unas cosas, ¿no? Y luego me dijo mamá: ¿y por qué no dijiste que estaba rezando? Me dio pena ya, claro. Pero diario rezábamos, ¿no? Pero nunca pensé, quizás en mi mente yo tenía como la idea del Sagrado Corazón de Jesús hasta ahora, y pensé que yo tuve la imagen pues toda mi vida, ¿no? Toda mi vida tuve la imagen ahí en la casa con mis papás, ¿verdad? Y empecé a buscar cómo es que nace esta devoción, porque cada devoción tiene una historia, y una historia muy hermosa. Entonces, cuando empecé a buscar, esto nace en 1854. Es el padre Julio Chevalier. Él tenía una devoción muy grande al Inmaculado Concepción de María. Y eso es muy hermoso, devoción al Inmaculado Concepción de María. Entonces el padre Julio Chevalier, él le pide a la Virgen que le ayude a formar una orden misionera, y le promete que si por su intercesión logra formar
esta cofradía de misioneras, él iba a dedicar su vida a proclamar la grandeza de María, ¿no? Y sí logra esto, y ya eso sucedió en 1854. Entonces él inicia esta devoción y la hace palpable. En 1968 el Papa XIX bendice 2 coronas, una para Jesús y una para María, ¿verdad? Aquí como lo vemos, esta es la segunda imagen, porque la imagen original que el padre Julio Chevalier hizo era María así de tamaño así, el niño Jesús como de 10 años aquí, ¿no? Esa fue la imagen que él hizo. Posteriormente, ya en 1970, ya se hace esta imagen. Bueno, antes, 1970, y esta más moderna, ¿verdad? Pero lo más importante es que esta es la primera imagen que el niño Jesús señala a María, dándole a María el lugar que le corresponde. Y es que hay muchas cosas que nosotros debemos conocer de Dios, de cómo actúa Dios, para que no se nos engañe, porque a veces pensamos, es que Dios, y recuerdo que este fue un tema que el padre Ricardo y yo tuvimos, porque él decía que María había sido escogido desde la eternidad, y yo le decía que no. Y entonces él me dio sus razones, yo le di mis razones, y decía, bueno, se me hace interesante tus razones. No me dijo que estaba bien o estaba mal, ¿verdad? No, me dijo, se me hace interesante, yo no había visto esa parte, ¿verdad? Porque la fe es lo que transforma, la fe, y no otra cosa. Si tú tienes fe, que puedes pasar un examen, estudias y lo pasas. Pero si no tienes fe, no lo vas a hacer. Si tienes fe que puedes cambiar, vas a cambiar. Pero si no tienes fe, no lo vas a hacer. No tienes fe, es que no puedo. O no creo que puedo. La fe es lo más importante. En 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dice algo muy hermoso. Esta vez es la señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero dice una virgen, no dice su nombre. Dice una virgen. Y desde esos 700 años Dios estuvo buscando a alguien que pudiera ser su madre. No es que Dios la hizo, no. El trabajo hermoso fue de Joaquín y Ana. Joaquín y Ana, dice la historia, que verdaderamente eran hombres santos. Los papás de la Virgen eran hombres santos. Y ellos, cuando Ana era estéril, Dios le permite a ella poder dar vida, y ellos siembran en María todo el amor, toda la pasión que tenían por Dios. Y María fue grande porque recibió de sus padres la fe, y la supieron cuidar, la supieron proteger, y le supieron darle todo lo que para ellos significaba Dios. Y por eso y María crece por la santidad de sus padres, y su corazón desde chica se enamora de Dios, por el amor que veía de sus padres, no solamente de Dios, sino su manera en la que ellos se trataban. Porque el amor no solamente es un sentimiento, el amor es algo que son actitudes
Qué triste que yo estoy aquí porque me pagan. Eso sería triste, ¿no? Bueno, yo estoy aquí porque me van a pagar. Qué feo. Qué horrible es eso. Yo estoy aquí porque yo creo. Creo en esto. Que no estuviera. Creo en Dios. Creo en el amor de Dios. Creo en María. Creo en ustedes. Creo en su fe. Y en todo esto que están ustedes dándole a sus hijos. Porque ya la fe se ha estado perdiendo por todos lados. Pero es hermoso ver bailar esto, es hermoso ver que se hace todo esto. Es hermoso que no da pena. Yo sí creo. Y es bonito ver a los danzantes, verlas a estas chicas aquí, y los chicos, y todos cantando y saltando y creyendo y dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios porque sí podemos vivir. María es exactamente como tú y yo. Ella no es Dios, pero piensa y ama como Dios. Esa es la fe. Y por eso ella es grande, porque piensa y ama y actúa como Dios. Amén. Vamos a bendecirle. Madre Santa, a ti que podemos decir de ti que eres todo. Gracias por Jesús. Jesús, gracias por María. Que sea el poder del Espíritu Santo quien bendiga esta imagen que nos recuerda nuestra fe, nos recuerda que un día vamos a estar en su presencia, que somos seres espirituales y que la muerte simplemente es un paso a la vida. Indignamente, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga los alimentos, ¿verdad? Para que vayamos, y los que comieron, pues vuelvan a comer, ya ahora están mejor, ya están bendecidos, ¿verdad? Señor, te pedimos que el poder del Espíritu Santo descienda sobre todos sus alimentos que se han hecho con amor, con cariño, con el deseo de proclamar la grandeza de tu madre, la grandeza de tu amor. Y te damos gracias porque tú viniste, porque tú caminaste por aquí, porque ahora sí sabemos quién es Dios, su manera de pensar, su manera de sentir, porque eres uno de nosotros, porque nosotros salimos de ti, así que no hay dudas, tú y yo somos uno en el Señor, y todos nosotros somos uno en ti. Que el poder del Espíritu Santo descienda sobre estos alimentos, que nos den fuerza para seguir viviendo de la manera digna de ser verdaderos hijos de Dios. Y los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a hacer algo, vamos a ver, primero todas las mujeres, vamos a decir, alabío, alabao, alabim bomba, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, ¿ok? Por las mujeres. Y después los hombres, ¿verdad? Así que aquí. ¿Listos? Mujeres. 1, 2, 3. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim, bomba! Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Ra, ra, ra! Muy bien, muy bien. A ver, ahora todos los hombres. No se queden callados, chicos. Necesitamos que le echemos peligro aquí. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim, bomba! Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Ra, ra, ra! Bueno, ahora sí, todos juntos, ahora sí, como buenos hermanos. ¿Listos? Todos juntos. 1, 2, 3. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim, bomba! Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Ra, ra, ra! Un aplauso para ella. Y sigan con su fe. ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Eterno! ¡Y que viva el Espíritu Santo! ¡Amén!
Y que vivan los creyentes. Y los de Zacatecas. Y los de Guadalajara. Y los de México. Y los de Guanajuato. Y los de todo el mundo. Gloria a Dios. Bendiciones.
Por eso nos sigue comunicando por ahí los danzantes de Felipe Ángel, espacio, por favor, ella, a agarrar su taquito de comida para que lleve a casa. Y las demás personas, si quieren llevarse un taquito, oiga, parece que es pura sopita. Lo bueno es no tirarla, ¿ves? Llevártela y recalentarla mañana.